¿vale? Soy Alejandro Gascón. Voy a presentaros una pequeña introducción, intentaré que sea corta, menos corta que todas las presentaciones, porque es un tema muy denso y yo voy a hacer una frase de otra saga. Yo soy médico y no soy un arqueólogo, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción. Lo primero que os he puesto aquí es una escena muy famosa, es una escena del libro de los muertos, y es el juicio de Osiris. Es de la época en que se llama la democratización del acceso a la vida, en la que todo el mundo que se lo pudiese permitir iba al escriba, y el escriba le dibujaba el papiro, y bueno, le escribían las fórmulas que estaban ya definidas, y con eso podía acceder a la otra vida. Entonces la escena que aquí tenemos representada es lo que está más a la izquierda. Tenemos a lo que se supone que es el espíritu del difunto, que está acompañado por Anubis, que es bueno, es un dios que acompañaba a los muertos por la Duat, que es el inframundo, los protegía de los demonios del inframundo, y lo acompañaba ante Tot, que es el dios de los escribanos, y ante Osiris, que en este caso pues no aparece aquí, pero es el juez. Se ponía delante de la balanza, en la balanza se ponía el Ib. Bueno, el difunto, parte del difunto que se separaba es el Ka, que es el alma, la fuerza vital. Se llevaba ante la balanza, se ponía ahí su Ib, el corazón, que representa la conciencia y la moralidad, y se pesaba junto a la plumita, que está del otro lado, que es la representación de Maat, que es la diosa es la justicia y el orden deificados. No es una diosa de por sí, sino más bien una personificación, es una deificación de lo que a los egipcios les encantaba, que era el orden, que también está encima de la balanza, es la pequeña figurita que está encima de la balanza. El que está pesando también es Anubis. Si el personaje era bueno de corazón, había hecho una buena vida, iba a los que era el campo de cañas, que es Aaru, que es el paraíso, y si no había tenido una vida justa, ese monstruito que hay ahí, que es Ammit, que es una mitad de cocodrilo, mitad de león, mitad de lo que sea, hipopótamo yo creo que es por la parte de atrás, se comía el Ka, con lo que se sufría la segunda muerte y la desaparición completa de lo que es el difunto, que eso a los egipcios les preocupaba mucho. No les preocupaba tanto la muerte, porque sabían que tenían la vida eterna, sino lo que les preocupaba era la desaparición completa por el monstruo de Ammit. Entonces, una pequeña introducción un poquito sobre lo que es el Antiguo Egipto. Todo el mundo sabe dónde está Egipto, es la zona de Oriente Medio, en el norte de África, Oriente Medio, en la conjunción de la zona de Mesopotamia, con el creciente fértil, una zona de las primeras civilizaciones. Es una zona desértica, que lo único que tiene es el río, que va de sur a norte, desde las lejanas tierras del interior de África, que en aquella época no se sabía de dónde venía, hasta desembocar en el mar Mediterráneo, dividido en dos, en el Alto y el Bajo Egipto, muy claramente diferenciables. El Bajo Egipto verde, que es el delta, y el Alto Egipto, que es el río, una zona muy estrecha donde era la zona de desbordamiento del río, y el desierto, y el otro que era el desierto. Justo la división es una cosa muy desproporcional, porque el Alto Egipto es todo lo que hay de Memphis, que es el puntito ahí donde se abre el delta, hacia abajo, y todo el Bajo Egipto es lo que es de Memphis para arriba. Esto es el periodo de la historia de Egipto, es una historia muy larga, de muchos miles de años, que van desde los primeros faraones, que es el rey Narmer, que es el unificador de Egipto, hasta la última faraona, que es la faraona Cleopatra. Después se suicidó, que todo el mundo sabe la historia de Marco Antonio y Cleopatra, y entonces pasó a ser ya provincia romana, y desde ahí ya nunca recuperó la independencia, siempre ha sido conquistada. Roma, Bizancio, los árabes, los mamelucos, hasta hace bien poco no vuelve a ser un país independiente. Esto no son los cartuchos de direcciones de Stargate, es la lista de reyes de Abidos, que Abidos también no es un planeta de Stargate, es una ciudad real egipcia, donde era el territorio de Osiris, que era la ciudad por excelencia de los muertos. Entonces, los jeroglíficos. ¿A quién debemos, por lo menos, empezar el estudio por los jeroglíficos? Tenemos este señor de aquí, un francés, Champollion, que se dedicó a investigar lo que
lo que nosotros conocemos como la piedra roseta, que tuvimos la inmensa suerte de que en el último periodo de Egipto fuese dominado por los griegos, por los ptolomeos, y no se fusionasen tanto con los egipcios como para mantener un poco de su cultura, y en esta piedra, en esta estela, estuviese un edicto, es de la época de Ptolomeo V, es un edicto del reinado, de la coronación de Ptolomeo V, una época muy inestable para Egipto, porque los gobernantes eran griegos, macedonios, y los egipcios eran pues, los locales, y tenían que mantener el orden. Entonces, para mantener el orden, este edicto, básicamente, un resumen muy grande, es la edificación de Faraón, que aunque fuera griego, pues seguía siendo el Faraón y seguía siendo Dios, y era una concesión también a los que gobernaban realmente el resto de Egipto, que eran los templos, ¿vale? Entonces, una concesión de bienes a los templos, que es lo que le permitía al Faraón o a Ptolomeo a continuar reinando, porque Ptolomeo era rey en Alejandría y Faraón en el resto de Egipto. Aquí os he puesto, pues ese es el trozo que conocemos de nosotros de la piedra roseta, pero toda la estela, pues esto es una representación de lo que podría haber sido toda la estela. La parte jeroglífica es la parte de arriba, que es mucho más larga que las otras dos. Os he puesto aquí un pequeño recorte de lo que es la estela. El primer cuadradito, el primer recorte, es lo que es la escritura jeroglífica, un poco cursiva, pero bueno, sigue siendo jeroglífica. El segundo es la escritura demótica, que luego hablaré un poquito más de ella, es una escritura un poco más evolucionada, y la de abajo, pues todo el mundo la reconoce, ya son letras griegas, ¿vale? ¿Cómo consiguió Champollion empezar a descifrar cómo eran los jeroglíficos? Pues se dio cuenta de que estaban los cartuchos. Los cartuchos, yo pensar, pues aquí está escrito algo en cartuchos, esto debe ser algo importante. Allí ya no sé cómo lo hizo, porque yo no soy lingüista, pero se dio cuenta de que los cartuchos debían ser los nombres de algún gobernante y buscó en el griego, los sabíamos traducir, supo que estaba Ptolomeo y de ahí dedujo más o menos el significado de todos los símbolos. ¿Vale? Luego os explicaré más o menos qué tipos de símbolos hay y cómo son las pronunciaciones y los diferentes sonidos. Según los egipcios, ¿quién era el responsable de su escritura? El responsable de su escritura era este dios, que es personalmente mi dios favorito, es Thoth, es el dios empollón, por así decirlo, es el dios de la escritura, de los escribas, de la ciencia, de las artes, del tiempo. Es un dios que no se sabe muy bien cómo se creó, pero siempre está ahí. Es el dios que controla el tiempo, es el dios que regaló los 5 días a los dioses Nut y Geb, que son el cierre de la tierra para que pudiesen estar juntos, porque Ra no les dejaba para tener hijos. Es el que permitió que en esos 5 días concibiesen a Osiris, a Isis, a Seth y a Neftis, que son los 4 hermanos. Y es el portador de la escritura de Egipto. El portador de la escritura, arquitectura, todo lo que son artes y ciencias, es el responsable. ¿Qué tipos de escritura tenemos en Egipto? La básica, la que todo el mundo conocemos, son los jeroglíficos propiamente dichos, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, que suele estar más representados, sino que son templos, paredes, roca, estelas, obeliscos, todo lo que sea material duro está tallado con jeroglíficos. Segundo tipo es lo que los escribas utilizaban, que siguen siendo jeroglíficos, pero es la escritura hierática. La escritura hierática son jeroglíficos cursivos, rápidos, son las notas de todo el mundo, pues la letra de los jeroglíficos hechos a mano. Más rápidos, un poquito más desdibujados, los hombres ya no son más que palotes, ya no son hombres reconocidos, o sea, se reconocen que son hombres pero son los mismos dibujitos que los que hay en las puertas de los baños, básicamente. Así, muy simplificados. Y la tercera, que es la evolución del hierático, que esto ya se parece más a las escrituras de Medio Oriente modernas, es el demótico, que es la otra lengua que encontramos en la estela en la piedra de Rosetta, que ya es una derivación completamente, sigue siendo la misma lengua, pero esto ya es una escritura rápida, es más popular. A medida que la escritura se va haciendo más popular, se va deformando más. ¿Qué es un jeroglífico? Pues lo que todos conocemos son esta serie de simbolitos que son diferentes cada uno y que son harto complicados de leer, porque no sabes dónde acaba la frase, dónde empieza la otra, qué es un nombre, qué es un adjetivo. Vamos, esto realmente tiene unas pautas, pero es bastante complicado así de a simple vista. Un jeroglífico es básicamente una representación de un sonido, ¿vale? Aquí os lo he puesto un poco más avanzado, pero básicamente es cada simbolito
representa un sonido de la lengua. Per, por ejemplo, ese cuadrado representa lo que es la base de una casa. Con ese cuadradito y una rayita debajo, que luego explicaré lo que significa la rayita, decían, aquí estoy escribiendo casa, esto es casa. Pero los jeroglíficos, al ser los nombres, o sea, lo que se lee, lo que he puesto yo antes, no se lee pollo, hombre, rollo, papiro, planta, pájaro. Pues son representaciones de las propias sílabas y sonidos que tenían la lengua de los inicios. La propia per, que es casa, si le juntamos otro tipo de símbolo que luego explicaré que no se traduce, que son esas piernecitas, significa marchar, salir, porque per, casa y per, salir, significaban lo mismo, o sea, se decían igual, pero se escribían de forma diferente, o por lo menos lo intentaban escribir de forma diferente. Sería básicamente lo mismo que hacemos ahora en los jeroglíficos modernos. Es como si nosotros estamos intentando escribir la palabra canoso, y para escribir canoso ponemos can y oso. Así lo utilizaban. Luego es mucho más complicado, evidentemente, que esto, pero este es el mensaje de lo que son los jeroglíficos. Son representaciones de sonidos silábicos, monosilábicos, ahora explicar lo que es cada uno, monosílabas, que son bisilábicos o con 3 consonantes, que lo que intentan es mezclarlos para formar las palabras y todas las palabras que tenían. Es mucho más complicado que tener un alfabeto, pero también a veces es un poquito más fácil de recordar. ¿Cómo se leen los jeroglíficos? Pues básicamente los jeroglíficos, para empezar a leerlos, tenemos que empezar a mirar hacia dónde están dirigidos los dibujos, sobre todo los que son de formas de animales, de hombres, hacia donde esté mirando la cara del hombre del dibujo es hacia donde tenemos que leer. Como cultura de Medio Oriente, ellos tenían la tendencia a escribir de derecha a izquierda, o sea, en la mayoría de sitios escriben, pues, desde lo que he dicho, de derecha a izquierda. Me ha costado encontrar, pero he encontrado otro. Este es otro papiro en el que, al revés, la escritura está de izquierda a derecha. En lo que son las estelas y las paredes pintadas, los papiros, muchas veces están mezcladas con las imágenes. Entonces, la dirección de las imágenes principales, en este caso las músicas, te puede dirigir hacia dónde tiene que empezar la lectura. En este caso, si veis, las figuras del dibujo principal están mirando hacia la izquierda, todas las figuras de los jeroglíficos están mirando hacia la izquierda, entonces este se leería de izquierda a derecha. A ellos les daba igual cómo escribir. Ellos sabían que hacia donde miraban los jeroglíficos es hacia donde tienen que ver. La tendencia era de derecha a izquierda, pero como mejor les quedase. O sea, también eran un poco artistas. Si me queda bien así, pues me queda bien así. Luego esto lo hacían mucho y ya lo volveré a explicar. Como eran muy artistas y como básicamente los que tenían que escribir estos jeroglíficos era en piedra, tenían que tallar. Eso es un trabajo bastante duro, y si tienes que tallar toda una pared explicando todo un relato de una batalla, pues es arduo. Lo que hacían era agrupaciones, omitían símbolos, a veces ponían símbolos de más, para que les quedase bien, para que lo que hubiese les cupiese, para que quedase bonito, estético. No solamente era una palabra, no solamente era una transmisión de mensajes, sino también tenía que ser estético. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se leería esto? Siempre se lee, ya de yo, mirando de hacia donde mira el símbolo, y de arriba para abajo. Eso siempre es así. No escriben, ya eso de escribir para abajo, para arriba y de derecha a izquierda, eso ya volvería a todo el mundo loco. Siempre de arriba para abajo, lo que sí que varía es la dirección. Esto es un nombre, ¿vale? Es un nombre de un antiguo egipcio que se llamaba Sembi, que está en una estela. Entonces, en el libro en el que me he basado para daros la charla, está así puesto en orden. La primera sería la S, que es el simbolito este del lino puesto de pie. La N, que son las ondas de agua. La B, que es lo que es la pierna. Y la I, que es esta pluma de avestruz. Signos monoconsonánticos. Estos son los más básicos, los que reconocemos todo el mundo, que son lo que lo podríamos traducir por una especie de alfabeto, ¿vale? Son los que solo tienen un único sonido. Tenemos desde el pajarracho del principio, que es la A, hasta la serpiente del final, que es una Ch. Que ahora os explicaré cómo se pronuncia, porque hay algunos sonidos que son difíciles hoy en día de representar porque no los tenemos totalmente en nuestras lenguas. ¿Cómo podemos poner esto de alguna manera en nuestro idioma? Porque esto, pues, necesitamos pasarlo a nuestro alfabeto, pues, para poder leerlo al final y poder traducirlo a partir de la transliteración. La transliteración es una transcripción de esos sonidos a nuestro alfabeto actual y así, desde ese alfabeto actual, traducirlo. Una dificultad.
lo menos, yo no soy lingüista, ya os lo he dicho, no sé por qué, los jeroglíficos no representan nunca vocales. He dicho que antes había una A, tampoco el libro lo explica muy bien, porque la A, la I y la U, o W, que la pronunciamos como la U, sí que existen, pero dicen que son como semiconsonantes, bueno, todas estas cosas de lingüistas, que no sé si hay alguno aquí, pero lo siento, yo no lo entiendo. Total, que la mayor parte de las transliteraciones son conjuntos de consonantes. Y esto realmente no hace falta que lo leamos, pero para sentirnos más cómo se lee, pues se lleva la convención de que entre cada consonante se pone una E. Entonces así se lee toda lo que es la frase o la palabra. ¿Cómo se pronuncian algunos de estos símbolos? Pues los que son la mayoría, los que son más fáciles, son los mismos sonidos que tenemos en castellano. Los que son más especiales, pues son el principio, que es el brazo, que es como una A, es una A y una E, es como la A catalana o valenciana del final, la E. Perdón, que me equivoco. La otra es la que es la A de golpe seco, luego tenemos la T con una rayita baja, que esto es el sonido de chapela, es la Ch. Luego tenemos la S con un simbolito arriba, que es la de la barrita, que es la segunda de la segunda fila, que es una SH, una Sh. Entonces, estos son los sonidos más especiales que en realidad no los tenemos, pero que los podemos llegar a formar. Antes hablaba de los simbolitos estos, cuando hablaba de per, casa y per, salir, estaban lo que son las patitas caminando. Estos tipos de símbolos son lo que llamamos determinativos. Los determinativos son unos símbolos que no se traducen y que van a las palabras, a letras de las palabras, muchas veces, otras veces, pues por cuestiones de estética no las ponían, porque ellos ya sabían qué estaba significando esa palabra, pero muchas veces se ponen para definir que esa palabra es salir y no es casa, por ejemplo. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos con los símbolos y al lado pues un ejemplo en egipcio. Por ejemplo, el socar, que tenemos el determinativo de Dios, que es una pequeña figurita con los tocados típicos de la realeza. En el ejemplo, los tres símbolos, pues el primero es una S, el segundo es una K y el tercero es una R, y al final le ponen el simbolito del Dios, con lo que ahí están intentando decir que es socar. No sé si ahora hay otra palabra que signifique que se diga socar, pero de ser, por ejemplo, que significa ese movimiento, en vez del Dios le pondrían las patitas y ya significaría otra cosa, ¿vale? También por el contexto, evidentemente, si estás metiendo voy a salir de casa y no voy a socar de casa, pues evidentemente eso también ayuda, pero es una pequeña ayuda para saber qué es lo que estamos diciendo. Otro ejemplo, por ejemplo, el puntito que no se ve bien, es un punto con las cuatro esquinas, es un círculo con las cuatro esquinas como con un ángulo rectángulo. Eso es lo que ellos identificaban como el símbolo de un plano de una ciudad, con lo que eso es lo que significa ciudad o población. Kis, que es otro sitio, lo identificaban con el simbolito al final de localización. Sí, dos determinativos muy importantes, porque claro, esto es muy fácil cuando quieres hablar de ciudades, de sitios, pero hay conceptos abstractos que son difíciles de representar. El primero, por ejemplo, es el hombrecito con una mano en la boca. Esto se utilizaba para todas las acciones que tuviesen que relacionarse con la boca, tanto para acciones de comer y hablar, que son básicamente dos de las pocas, no seáis mal pensados, hay más cosas que se pueden hacer con la boca, pero también para cosas que son sentimientos, cosas que se dicen, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenéis llamar, convocar, se pone nis y se pone al señorcito con una mano en la boca para significar que esto es algo que dices. Y otro de los importantes es el rollo de papiro, que esto ya es para todos los conceptos más abstractos, como ahí tenemos salud, consejo, plan, conducta, amor, todas esas cosas que son más intangibles, que no hay símbolo para representar todo eso. Ellos pues ponen sus símbolos para la palabra como se tuviese que pronunciar y ponen el rollito al final del papiro para decir que esto es una cosa abstracta y no tenemos representación física para decirlo. No es una casa, no es una ciudad, no es un pollo. Es una cosa más abstracta. Aquí tenéis los ejemplos de dos palabras que se pronuncian igual, pero que son diferentes dependiendo del determinativo que tenéis. Tenéis a Iau, que con un señorcito con un bastón, una gallata, es viejo, y a Iau, con un señor con las manos elevadas, como adorando, que significa adoración, ¿vale? Se escriben igual, los mismos símbolos, pero el determinativo cambia con lo que cambia el significado.
Esto es mucho más complicado después. A veces no los ponen, eliminan símbolos, pero bueno, para una introducción ya está bien. Otra cosa, el singular y el plural. ¿Qué hacían para representar el singular y el plural? Cuando querían representar el plural, lo único que hacían, bueno, como en castellano tenemos la S, ellos tenían la W, la U. Todas las palabras en plural acababan en U. A veces esa U estaba y la mayoría de veces no. ¿Qué hacían para sustituir la U? Son pequeñitas, pero si os fijáis en la primera, en la PEDU, que son pájaros, debajo del determinativo, que es como un ganso, hay 3 líneas verticales. En esas 3 líneas verticales querían representar que eso es plural, que son muchas cosas, ¿vale? Otra forma, en otros símbolos, para que quedasen mejor, otra forma es repetir el símbolo 3 veces. El de abajo, tau, es tierras, pues se presenta el símbolo de la tierra, lo ponían 3 veces y con eso querían decir que hay muchas tierras. Y otra forma especial que es muy poco común es la terminación en wi o en ti, que se utilizan para cosas que son doble, que van en pares. Por ejemplo, tenemos los awi, que son los brazos, y a los tawi. Y eso a mí, pues no sé, el señor Stargate que lo hiciese, no sé si lo sabía o no. Tawi es las 2 tierras y los tauri pues se parecen mucho. Entonces, los habitantes de las 2 tierras, los tauri, igual se quedó de ahí. No sé si llegó a pensar tanto o es que le sonaba bien tauri. Pero bueno, los habitantes de las dos tierras eran los taui, ¿vale? El Alto y el Bajo Egipto. Bueno, aquí un poco de gramática básica. Los nombres seguían teniendo 2 géneros, no tenían un género neutro, eran masculinos y femeninos. Los nombres femeninos acababan en T y no tienen artículos. Abajo tengo 2 ejemplos de nombres, Se, que es hombre, y Set, que es mujer. No tenían artículo, podrían ser tanto un hombre o una mujer como el hombre o la mujer. Preposiciones también tenían, y van delante de todos los nombres, pues ahí tenemos unos cuantos ejemplos: me, ne, re, in, gena. Me significa en, desde, como; n, a, hacia; re, hacia, para. Y abajo tenéis unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos me per, que es para la casa; ne sembi, que es para sembi; reper, que es hacia la casa. Esto, ya digo que yo me baso en el libro, que me enseña cómo se traducen, pero no sé cómo llegar a la conclusión de que todo eso es lo que quiere significar. Adjetivos siempre van detrás de los nombres, en este caso, y siempre concuerdan con ellos en género y número. Si tenemos el ejemplo, tenemos a Sebin, que es el hombre malo. Si tenemos que decir que la mujer es mala, es Set, y entonces también le ponemos la misma terminación al adjetivo, Set Binet, ¿vale? Aquí lo empezamos a complicar un poco más, porque con los signos consonánticos es muy fácil, porque se parecen mucho al alfabeto, pero aquí los egipcios tenían muchos más símbolos. Tenían los símbolos que representaban 2 consonantes y los triconsonánticos, que son los que representaban 3 consonantes. Ahí tenéis el ejemplo de Ba, por ejemplo, que es uno de los aspectos del alma de los difuntos. Ba solo, pero para poner la palabra escribiente, lo que hacían es poner Bak. Entonces, ¿cómo lo hacían esto? Porque esto es un poco más complicado de explicar. Si veis Ba, cuando escriben Ba, ponen solamente el ganso, pero cuando quieren cambiar lo que están escribiendo, que ponen Bak, ponen detrás el simbolito ese. Ya sé que no os ha dado tiempo a mirarlo, pero es la K. Entonces, algunas veces ponen símbolos diferentes y algunas veces ponían el mismo símbolo de lo que estaba dentro. Ponían el Ba con otra A detrás. Eso no es que sea Ba, sino simplemente era como un refuerzo, como un recordatorio de lo que estaba puesto ahí delante era Ba. La regla general para los que traducen es que si el símbolo que hay detrás o acompañando todo eso es diferente, es una letra que se añade, y si es el mismo que el último o los penúltimos del símbolo principal, es un refuerzo del propio símbolo para recordar. Abajo de los triconsonánticos pues tenéis a uno muy famoso, que es Ang, que es el símbolo de la crucecita egipcia, que es el símbolo de la vida. Pero también tenéis Ma, que es perdón, que lo estaba leyendo.
Tenéis Maá, que es también parte de Maat, la diosa de la justicia, que es lo que significa verdadero, correcto. Tenéis también ahí al escarabajo Keper, o Jeper, como lo quieres pronunciar, de eso depende. Tenéis a Necher, que es Dios, User, que es fuerte. Y por último, es el que todo el mundo tiene el concepto de lo que es un jeroglífico, cuando lo ve, pues aquí está poniendo corazón. Pues sí, ellos también lo utilizaban así. O sea, si querían poner corazón, dibujaban el corazón y ponían el palito, que con eso nos da a entender que lo que el dibujo está poniendo es probablemente el corazón y no que tienes que leer ip, de que sea parte de una palabra. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, cuando dibujaban el sol, Ra, cuando dibujaban la boca, Re, cuando dibujaban la cara, Ger, el corazón es ip. Eso también lo hacían, o sea, no solamente significaba para los propios sonidos, sino que cuando querían representar probablemente ese sonido, con ese símbolo, lo hacían. Entonces, un poquito más de complicación y de historia. Los cartuchos reales, los faraones utilizaban diversos nombres, ¿vale? Es uno de los elementos más repetidos dentro de lo que es el arte egipcio, son los nombres de los reyes. Entonces, realmente tenían 5 nombres, 3 oficiales y 2 que no se solían usar mucho, y no están representados. De los 3 oficiales, tiene el nombre de Horus, el prenomen y el nomen. Te explicaré un poquito lo que eran cada uno. Y de los 2 menos usados será el nombre de las 2 señoras y el nombre del Horus de oro. Aquí es el mismo faraón, estos son unos títulos y los 3 nombres oficiales, ¿vale? El Hor Anjem Mesut es el hijo de Horus, este es el nombre que le daban como heredero y descendiente de Horus y el que le legitimaba a ser faraón. Luego tenían el prenomen, este es el nombre con el que se coronaba, siempre iba precedido de Nesubiti, que es una fórmula que significa el señor de las dualidades. ¿Esto qué significa? En Egipto les encantaba lo que era la dualidad, era siempre la contraposición entre el cielo y la tierra, el bien y el mal, el desierto y la tierra de agricultura. Esto lo traducimos habitualmente, no solamente como el señor de las dualidades, sino como el señor del Alto y el Bajo Egipto, ¿vale? A ver si... Eso. Aquí tenéis un poco de representación, aquí las coronas de lo que son el Alto y el Bajo Egipto, después de la unificación. La corona blanca significa los territorios del sur, el Bajo Egipto. La corona roja es los territorios del norte. El faraón unificado no se ve muy bien, pero llevaba las 2 puntas. El tercer nombre es el nomen. Este era un nombre con el que nacía el faraón. Este es el nombre familiar. El otro es el nombre de la coronación, el de Nesubiti. El nombre de Ra es el nombre de su nacimiento. Y este es el que se ponía Sarra, es el hijo de Ra. Es el nombre que también le legitimizaba como hijo de Ra, y también señor de las 2 tierras. Ahí tenéis a Sarra Senusert, este es el nombre más familiar. El que nos queda a nosotros, o los egiptólogos se basan en hacer las listas, es el prenomen, que es el de Keper-Ra. Y luego abajo, 2 títulos que solían llevar los egipcios: Necher-Nefer, el dios perfecto, y Neptawi, que es el señor de las 2 tierras. Recalcaban mucho que era el señor, o sea, tienen que repetirlo mucho. Y aquí he puesto un pequeño ejemplo, lo que pasa que en las partes de abajo, que es el vocabulario, es un vocabulario de un ejercicio que hay en el libro con una lista de todos los faraones del Imperio Nuevo para traducirlos. Y he puesto 2 de los más famosos, que son Seti, que es el primer nombre que aparece en la segunda línea, y Ramsés II, que es su hijo, ¿vale? Entonces, si buscamos poco a poco en la traducción, Seti es el amado de Dios, el amado de Set, perdón, y Ramsés es el hijo de... Seti es el que pertenece a Set, y Ramsés es el hijo de Ra. Y lo último que quiero comentar es una charla cortita, porque es muy denso y esto yo no lo puedo transmitir todo lo bien que podría. Son las fórmulas de ofrenda. Esto es una fórmula muy común que se utilizaba sobre todo a partir del Imperio Medio, que denotaba
dos cosas. Se daba por prestigio social y por el propio difunto. Prestigio social porque en el Imperio Medio solamente los que habían conseguido la excelencia en vida eran, vamos, los políticos buenos o los corruptos, se llevaban los beneficios de la vida eterna. Entonces les daban estas ofrendas, que la segunda parte es la personal. Leyendo estos, al principio, pues estas ofrendas contienen pues, todo lo que pudiese necesitar en el campo de cañas, y que poco a poco se fue sustituyendo con que solo leer la ofrenda ya tenían todo lo necesario. No hacía falta llevarle pues, la cerveza, el pan. Ahora cuando lo leamos verán todo lo que se ofrecía. Al principio se llevaban, los primeros tiempos se llevaban a las tumbas. Al final, solamente con leer la fórmula de ofrenda, todo el mundo que la leyese ofrecía lo que estaba escrito al difunto. Y era una forma de hacer participar también al difunto de los rituales del Estado, porque a diferencia del resto de religiones, el único que podía ver a los dioses y el único que podía entrar en los templos y ofrecer ofrendas era el rey, era el faraón. El único que podía hacer las ofrendas, el faraón era el representante de los dioses en la tierra y era el único que los podía ver. Entonces, los sacerdotes también los veían, los lavaban, pero el que mediaba con ellos era el faraón. Evidentemente, en un país tan grande, el faraón no podía estar en todos los templos y tenía que delegar. Pero en teoría los sacerdotes hacían las cosas en representación del faraón. Y tenéis un poquito, en la forma de ofrenda realmente es esto que hay aquí. Y aquí está puesto en nuestra dirección de lectura y un poquito más de forma de imprenta. Entonces, no sé si ha quedado alguno de los del SG1 que vinieron el otro día a protegernos, pero que se podrían poner en la puerta porque la voy a leer y no quiero despertar ninguna momia. Entonces, es el trozo más largo en egipcio que he puesto, y todo leído rápido sería Hotep tinesu asir nebjedu nechera nepabju dif peret heru teheneket kapet shesh menehet het nebet neferet wabet het necherim nekane imahim ki. ¿Qué significa todo esto? Esta fórmula tiene tres... no venía ninguna momia, ¿no? Vale. Esta fórmula tiene tres partes. La primera, que empieza por Hotep tinesu, que es la primera parte, es una ofrenda que da el rey. Las ofrendas siempre las daba el faraón. Si fuese quien fuese, la ofrenda la daba el faraón. Entonces, en este caso, es una ofrenda que se da ante Osiris, el señor de los muertos. Luego empiezan con una parte que es la parte de los epítetos del rey, que son del dios, que son los títulos. Pues en este caso, el señor de Yetu. Yetu es también conocida como la ciudad de Busiris, es otra ciudad de Osiris. Gran Dios, el señor de Abidos. Y aquí empieza la segunda parte de la ofrenda, que es para que se le dé una ofrenda que está consistida en lo que pone ahí, las cuatro cosas: Te, Geneket, Ka, Pet, Shesh, Menehet, son 6. Te es pan, Geneket era el nombre para la cerveza, Ka, aparte de ser el alma inmortal, también eran bueyes, Apet, como hemos dicho antes, eran pájaros, Shesh y Menehet son lino y alabastro, pues dos cosas útiles en la vida de otro mundo, para construir y para vestirse. Y luego describen que pues, todo esto que le van a dar es todo muy bueno, es puro, entonces es lo mismo que necesitan los dioses para vivir, o sea que le va a hacer mucho uso al difunto, y acaba con la fórmula que es todo para quién es. Pues en este caso es para el venerado, el justificado, ki. ¿Vale? Pone el venerado, pero también en otra traducción de imahu, que es la palabra justificado. Justificado era el que había pasado el juicio, estaba justificado, y ya podía pasar al paraíso, con lo que estas ofrendas podían llegarle, ¿vale? Ellos pensaban que en la otra vida pues, también necesitaban pues, todo lo cotidiano de aquí, que no era como aquí en el cielo que estás por ahí vagando sin nada, sino que es una vida como la de aquí, mucho más placentera, pero que necesita todo lo terrenal. Por eso en las tumbas, la gente más humilde no las tenemos, pero las de los faraones tenían todo lo habido y por haber. No es porque quisieran ocultar la riqueza, sino porque pensaban que, por ejemplo, Tutankamón necesitaría pues, los muebles. Evidentemente los elementos perecederos no están. El pan, la cerveza, telas y todo eso pues no se ha desintegrado, pero todo lo que es material, las estatuas, mobiliario, camas, hasta en las pirámides pues han encontrado un barco, no sé si el barco de Kefren o el de Keops, no sé cuál de los dos, pues
todo lo que pudiese necesitar el faraón lo enterraban con él. Y este es el libro básicamente que me basa. Hay más, son mucho más densos, pero este es un buen libro pues, si a alguien le interesa introducirse en lo que es el mundo de los jeroglíficos. Yo lo he hecho muy rápido, es muy denso, hay mucho que explicar. Realmente lo que he explicado es en los 2 primeros capítulos y me he saltado cosas. Hay 8 capítulos, nos explican tiempos verbales, frases. Es muchísimo más complicado y entre medio en cada capítulo hay ejercicios para dibujar y para, no sé si quieres dibujar jeroglíficos o para transliterar. Y entre medio también va explicando un poquito de la historia y el contexto de lo que es el Antiguo Egipto. Y esto, aquí está quitado. Tenéis alguna pregunta, no sé si seré capaz de resolverla, pero haced la pregunta que queráis. No creo que ahora no va a nadie detrás mío, no tenemos prisa, o sea que lo que queráis preguntar. ¿Cómo habías dicho que se llamaba la cruz de la vida? Es Ang. Ang. Sí, en castellano así vasto es ANJ. Pero seguramente ellos lo dirían, es una H aspirada que se dice de alguna otra forma que es pero es básicamente. Si quieres leerlo así un poco más bastorro, pues de esa forma queda bien. ¿Lo de saber que se escribía, o sea, se decía igual, como se llama? Pues porque esta escritura realmente no es una escritura popular, es una escritura para la élite, para los escribas. Ellos, para aprender esto, copiaban y copiaban y copiaban y copiaban. Y al final uno, de tanto copiar, te acabas aprendiendo los símbolos y los bloques de lo que significa. La dificultad de muchas escrituras antiguas es que no tienen, a diferencia de la nuestra, no tienen signos de puntuación. Uno de los primeros, tampoco sé si esto es realmente cierto, uno de los primeros que utilizó signos de puntuación y no eran como tales, fue Cayo Julio César, que en sus escritos, él decían que leía muy rápido, pero lo que de verdad se hacía es que al principio de cada palabra ponía un puntito encima de la primera letra, con lo que sabía dónde terminaba cada palabra y dónde empezaba la otra. Entonces, claro, ¿cómo diferencias una de otra? Pues yo realmente no estoy dentro del mundo de traducir jeroglíficos. A mí me ponen la frase y me pone abajo el vocabulario y voy buscando grupos de palabras. Y digo, vale, pues hasta aquí es una palabra, hasta aquí es otra y hasta aquí es otra. ¿Cómo lo hacían ellos? Práctica. Ellos estaban desde niños escribiendo con el profesor miles y miles y miles y miles de veces y al final, copiando textos, pues acabas aprendiendo los grupos de jeroglíficos. ¿Tenían palabras distintas o...? ¿A la hora de? A la hora de hablar yo ahí ya no te puedo decir porque eso ya es... lo más parecido es que es el copto y es como cualquier... no sé si tendrían más o menos homónimos como los tenemos nosotros, pero vamos, nosotros tampoco tenemos mucho problema en diferenciar un homónimo de otro en contexto, dependiendo del contexto en el que está la palabra. Ellos supongo que hablando pues sabrían que se está refiriendo a una cosa y no a otra. Luego, evidentemente, por ejemplo, en el caso de lo más básico, lo que he puesto de per, que es casa, y per, salir. Per es salir, pero están los pronombres peref, que es él salió, y los tiempos verbales, con lo que per solo, igual sí que significa, además con la rayita de abajo, es la casa. Pero si a per le añades más símbolos y encima le pones las piernas que caminan, pues ya no es lo mismo. Es que el infinitivo, el verbo, por ejemplo, de per, sí que es igual, pero es que las palabras luego no son parecidas. Luego, claro, lo que he dicho, eran artistas, estos básicamente era para decorar, era para transmitir información, pero también decoraban así el templo, las estelas, y muchas veces hay símbolos que dan por hecho que están, que no los ponen, como en las inscripciones de los templos romanos, que muchas veces se comen palabras y la palabra entera no está. Perdón, la palabra entera no está, pero se puede leer lo que pone. No sé si te he contestado un poco lo que querías saber. ¿Alguna cosa? Sí, dime. Sí, yo tenía una pregunta. La primera es, como no saben jugar, igual estos dos pers que tú dices, porque no se pronunciara per. Exactamente, eso también es otra de las posibilidades que no lo había pensado. Igual uno era pir y el otro, bueno, pir no, porque la i sí que estaba por ahí, igual era uno por y el otro era per.
no lo sabemos realmente. Lo más parecido, ya digo, que en tanto escritura y en gramática y lo que queda es lo que hablan los coptos en egipcio, que no es árabe. Y claro, el problema que tenemos es que la cultura del Antiguo Egipto, en cuanto surgió el cristianismo, pues intentó borrar lo máximo posible y tenemos muy pocas fuentes. Hemos conseguido, la verdad es que yo me sorprendo de lo que se ha conseguido traducir, porque yo me pondría en eso ahí delante y diría, lo siento, yo no sé lo que pone aquí. Y solamente a raíz de lo que ponen, porque esto está todo a raíz de dos cartuchos, de uno que ponía Ptolomeo y otro que ponía la reina que era de su momento, que era Cleopatra. Que la Cleopatra que murió era la Cleopatra VII. Todas las reinas de los Ptolomeos se llamaban, como casi todos los reyes se llaman Ptolomeo, todas las reinas casi todas se llaman Cleopatra. Entonces, en esos dos cartuchos pone Cleopatra y Ptolomeo, y a raíz de ahí identificaron esta es la P, esta es la T, y identificaron lo que son los monoconsonánticos, y de ahí ya los biconsonánticos y los triconsonánticos, esto ya es en comparación con lo que queda más del copto y todo eso, y eso ya no sé cómo lo hicieron, pero que lo que se traduce tiene sentido. No es, bueno, pues vamos a inventar que aquí pone que es una ofrenda a no sé qué. Yo creo que tiene un poco de sentido de lo que estamos traduciendo. Esa era mi otra pregunta. O sea, si no hay un registro oral grabado ni se habla ahora, ¿cómo habían reconocido los sonidos consonánticos? Eso tampoco lo es. Está en la comparación. El copto actual sí que se parece mucho a lo que es la escritura, o por lo menos el lenguaje copto sí que se parece mucho a lo que es el antiguo egipcio, y el lenguaje escrito copto se parece mucho a lo que era el demótico. Entonces, mirando para atrás y con mucha imaginación, supongo, llegaron a ver la evolución de cómo ha ido la escritura y a poder tirar para atrás hasta los jeroglíficos. Sobre todo con la ayuda del texto griego, porque el texto griego de la piedra roseta sabemos lo que ponía. Ahí conseguimos saber lo que ponía el demótico, que también era parecido al copto, y de ese pues se consiguió saber lo que ponía en el jeroglífico. Luego ahora últimamente se han encontrado más estelas con los tres ejemplos, porque la piedra de Rosetta es la primera, pero no es la única. Hay muchísimas más estelas en el mundo que están con las tres lenguas, sobre todo del periodo de todos los Ptolomeos. Hay un montón de ejemplos, pero que se vayan descubriendo, pues todavía no los hemos descubierto igual. Sí que hay más ejemplos, he leído, pero el principal, el que fue la base de todo, es el Champollion y la piedra Rosetta, que además causó furor en su época con los franceses, que provocó el auge del estilo imperio y de muebles con motivos egipcios y todo lo que es la egiptología y lo esotérico, porque en aquella época no era tanto el antiguo Egipto de historia, sino más bien el antiguo Egipto esotérico del siglo XIX y el principios del XX, pues viene a raíz de eso. No sé si tienes alguna pregunta más. He intentado hacer rápido también, porque tampoco yo sé mucho y soy el último. Este en teoría era un taller más pequeñito, más reducido, con más una cosa más práctica, con ejercicios y todo. Da igual. Es decir, que lo tuve que cambiar, no, lo preparé ya, lo acabé de preparar anoche, o sea que tampoco es que me haya supuesto ningún cambio el horario, o sea que si hubiese sido más pequeñito, hubiese sido un poco más práctico, hubiese puesto algunos ejemplos y vamos a pues pongo el vocabulario a ver si me traducís bien esto, pero bueno, así un poco explicado por encima, pues lo básico de lo que son los jeroglíficos, y saber que los jeroglíficos son sonidos y no simplemente lo que está ahí. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Sí, a lo mejor me da tiempo a cerrar un momento Estamos saliendo delante de la Paro. No, si lo vas a sacar ahora. ¿Vas a ir a hacer fotos o no? Lo hago yo. ¿A dónde? Aquí. Esa espalda, que sale nada más que la espalda. De ese soldado. Está andando, ¿no?